Recording in progress. Muy buenos días. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Damos la bienvenida a los senadores integrantes de esta comisión permanente, también a la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, y a su jefe de gabinete, Juan Carlos González. Saludamos a la Secretaría Ejecutiva, Araceli Rodrigo. ¿Tenemos cuenta para el día de hoy? Sí, Presidenta. Vamos a dar cuenta de una moción que ingresó el 5 de enero, que tiene por finalidad modificar la ley de tránsito para prohibir la utilización de luces o focos distintos o adicionales a los permitidos por la ley y sus reglamentos en vehículos motorizados. Esta moción es de la autoría del senador García Huidobro, la senadora Evans-Peria, Órdenes, Coloma y Durana. También vamos a dar cuenta de dos discusiones inmediatas. Una discusión inmediata respecto del proyecto que está en comisión mixta para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados. Esto se dio cuenta en la sala del Senado el día de ayer. Y una suma urgencia para otro proyecto que está en la comisión mixta que sanciona los daños en los medios de transporte público de pasajeros y en la infraestructura asociada a dicha actividad. También se dio cuenta en la sesión de sala de ayer. Ok, muchas gracias, Araceli. Si no hay palabras respecto de la cuenta, vamos a continuar con el punto 1 de la tabla, referido al estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, originado moción de los honorables senadores señor Chaguán, señora Órdenes y señores García Huidobro, Letelier y Soria, que permita a los usuarios poner término a contratos de servicios de telecomunicaciones al momento de solicitar la portabilidad de su número telefónico. A este punto ha sido invitado especialmente el subsecretario de Telecomunicaciones, el señor Francisco Moreno, a quien saludamos, a su equipo también, a los asesores, y tiene la palabra subsecretario Moreno. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, saludarla y por su intermedio a los demás miembros de esta Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, a la Secretaría Legislativa y, por cierto, a la ministra Gloria Hood, que la veo ahí presencialmente. Bueno, quisiera en primer lugar agradecer la invitación a presentar nuestra visión como Subtel respecto a este proyecto que permite a los usuarios poner término a los contratos de servicios de telecomunicaciones al momento de solicitar la portabilidad de su número telefónico. Nosotros como Subtel, Presidenta, compartimos el objetivo central de esta moción, transversal de los senadores miembros de esta comisión. Esto es básicamente eliminar las barreras de salida por parte del usuario desde un contrato de un proveedor de servicios de telecomunicaciones a otro, facilitando con esto la portabilidad de las distintas prestaciones. Sin duda, Presidenta, que la política pública de portabilidad numérica, operativa desde fines del año 2011, ha permitido sin lugar a duda la introducción de una competencia y de un dinamismo en el mercado de las telecomunicaciones móviles, pero vemos que aún hay un considerable espacio de mejora para crecer, ¿no es cierto?, en el mercado de telefonía fija. Hace algunas semanas atrás nosotros presentamos el consolidado de la cantidad de casos de portabilidad en el país y en total estamos hablando de 27.457 casos de portabilidad. Pero cuando hacemos la desagregación respecto a los sistemas fijos versus los móviles, la diferencia es realmente abismante. En total, por ejemplo, durante los últimos 10 años, 26.173.000 casos de portabilidad numérica en telefonía móvil, y respecto a telefonía fija, tenemos solamente 1.284.609 casos. Entonces, compartimos la opinión, Presidenta, de que el suscriptor o el usuario no tiene hoy día las mismas facilidades para concretar el término de cualquiera de los contratos, los que son adicionales, obviamente, al servicio público telefónico fijo, cuando estos son provistos mediante ofertas conjuntas, lo que en la práctica representa una restricción, creemos nosotros, al legítimo derecho de ejecutar o ejercer más bien la portabilidad de su número telefónico cuando tal acción no se realiza o se efectúa en un mismo acto. Entonces, mientras se mantengan las barreras de salida antes señaladas, Presidenta, creemos que el dinamismo del sector de telefonía, televisión e Internet del mercado fijo no sufrirá, obviamente, grandes variaciones, a contrario de lo sucedido en estos últimos 10 años respecto al sector móvil.
Presidenta, si bien existe la facilidad de realizar la portabilidad del número telefónico fijo sin la necesidad de efectuar la renuncia con el antiguo proveedor, constatamos que este derecho para el usuario no se mantiene cuando se quiere renunciar a los servicios de Internet o de televisión de pago, cuando ellos se proveen de forma o de manera conjunta, y por lo tanto lo que sucede en la práctica es que debe acudir, ¿no es cierto?, a su anterior operador para dar término a otros servicios de telecomunicaciones, lo que genera una evidente barrera de salida al cambio de prestador. Presidenta, entonces como Subtel tenemos el compromiso de empujar y apoyar todo proyecto que vaya en la línea de facilitar el traspaso de servicios de telecomunicaciones, permitiendo que los clientes, ¿no es cierto?, puedan cambiarse de empresas, de proveedores, sin tener que estar obligados a contratar prestaciones determinadas y sin que ello implique someterse a un determinado pack de productos. El único punto, Presidenta, que queremos proponerle a esta comisión a propósito de modificaciones al artículo único, en este caso el artículo 28 ter de la Ley General de Telecomunicaciones, la 18.168, dice relación a su inciso primero, cuando se refiere a, o contiene, ¿no es cierto?, la frase de en forma instantánea, de la obligación de los proveedores de servicios de telefonía, Internet y televisión de pago de poner a disposición de los suscriptores un sistema que permita el efectivo cambio de proveedor de los servicios contratados. Nosotros sugerimos, a través de esta presentación, eliminar el de forma instantánea, porque el inciso segundo del artículo en cuestión establece un plazo de un día hábil y queremos evitar la interpretación o errada interpretación que podría darse de que el término de la relación contractual entre el usuario suscriptor y el antiguo proveedor llega hasta el momento mismo en que el suscriptor o cliente en cuestión manifiesta a través de este sistema su requerimiento de portarse a otra compañía respecto a los servicios antes señalados. Creemos que para ser coherente la norma, tenemos que, por cierto, establecer la obligación de este sistema, que es el sistema que van a crear los distintos proveedores de los servicios de telecomunicaciones, y que el plazo de término de la relación contractual sea el mismo que el establecido en el inciso segundo, es decir, un día hábil desde el momento en que el nuevo proveedor notifica al antiguo proveedor. Esos son todos los comentarios, Presidenta, que tenemos respecto a esta norma, así que estamos a disposición de apoyar la tramitación de esta moción parlamentaria conjunta de los miembros de esta comisión. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario Moreno. Voy a ofrecer la palabra sobre el punto. Lo personal me parece pertinente en los comentarios que realizan, particularmente respecto al artículo 28 ter y la frase en forma instantánea. Será parte de lo que analizaremos y esperamos también que podamos tramitarlo con celeridad considerando esos cambios. ¿Se ofrece la palabra, colega, sobre el punto? Senador García Huidobro. Sí, agradecerle a Francisco, nuestro subsecretario, su recomendación. La compartimos plenamente porque es razonable. Es decir, una cosa es forma instantánea y el otro está hablando de un día hábil, tiene que quedar uno de los dos y por lo tanto creo que está bien lo que nos plantea. Yo, Presidenta, creo que este es un proyecto importante, ojalá pudiéramos votarlo porque creo que no hay mayores diferencias, me da la impresión que el Ejecutivo está de acuerdo. Y si pudiéramos votarlo el día de hoy, creo que estaríamos despejando para poder partir la próxima semana con Katy. Así esa es mi propuesta, no sé si le parece a usted. Pero quiero hacer un par de preguntas respecto a... En la semana anterior le informé de lo que está ocurriendo, Francisco, respecto a que el roaming automático no está funcionando en muchos sectores. Entonces nos gustaría saber efectivamente qué está pasando, ya que esta es ley. Están obligadas las compañías. Si ustedes han hecho, la Subtel ha fiscalizado eso y por otro lado, si se han realizado las multas correspondientes, porque esto no es gratis. Esto no es un tema de voluntad, el roaming tiene que ser así. Yo la semana pasada también me llamó la consejera regional, es decir, ayer, Montserrat Gallardo de mi región, en que sin duda hay lugares inmediatamente al lado de Rancagua, por ejemplo en la comuna del Olivar,
las compañías están con una caída fuerte de lo que es la atención a sus propios clientes. Es decir, como ahí no existe roaming porque están todas las compañías, pero la verdad es que hay problemas serios en cuanto a que las personas no pueden estar utilizando su conectividad vía celular. Y eso, y sobre todo, en lo que significa la transmisión de datos, que son tan importantes. Yo quisiera consultarle, Francisco, aparte de mi propuesta, no sé, Presidenta, y a los miembros de la Comisión y a la Ministra, si es posible que pudiéramos votar hoy día, si no hay alguna objeción respecto de ustedes, pero por otro lado, consultarle el tema del roaming automático, porque eso afecta fundamentalmente a quienes representamos zonas rurales y que le hemos informado a toda la comunidad de eso, pero la verdad que en muchos casos, no digo en todas partes, no está funcionando. Muchas gracias, senador García Huidobro. Yo les propongo que, respecto al primer punto que usted nos plantea, y entiendo que hay acuerdo de la comisión, por eso lo reitero la consulta, si hay acuerdo para colocar en votación este proyecto, senador Letelier, y en particular. Quiero corregir el texto de la... Y recogiendo la sugerencia también que hace la Subtel. La inquietud tiene que ir con lo siguiente, presidente, leyendo los procedimientos establecidos, ver si todos estamos entendiendo lo mismo. Si quiere, entramos al texto para poder manifestar las inquietudes. A lo mejor lo vamos a arreglar al tiempo. Por eso. Está claro que aquí se establece que los proveedores de servicios tienen que poner a disposición de quienes contratamos el efectivo cambio de proveedor. Eso es lo primero que estamos haciendo. Se entiende que de todos o de cada uno de los servicios. Sería bueno ver si lo vamos a explicitar en el primer párrafo. En lo segundo se dice que para ello uno que contrata, cuando cambia de proveedor, es el nuevo proveedor el que tiene que comunicar. Entonces me preocupan los verificadores que se necesitan ahí. Más que el tema del plazo de inmediato, si es un día o 48 horas, prefiero que busquemos un plazo que sea eficaz, pero más el cómo se hace me preocupa. En el tercer párrafo se entra ya a las ofertas conjuntas. Entonces, creo que deberíamos darle la lectura para tener claridad que vamos a despachar un proyecto que tenga cierta armonía. De acuerdo, senador García Huidobro, yo creo que es importante que quede bien redactado. Yo ahí le pediría a la Secretaría que nos haga una propuesta. Lo podemos resolver la sesión siguiente para que tengamos una semana también que lo puedan revisar los asesores. Ministra. Dual pack, triple pack. Y solo portan el número telefónico. Y entonces la idea es que quede la libertad de la persona para elegir si se queda en su proveedor anterior de los otros servicios o cambia más completo. Yo creo que se puede especificar. Porque yo entiendo que aquí lo que queremos es la portabilidad del número. Claro, pero solamente el número. Exacto. Pero tenemos la oportunidad de ordenar un poco más esta... Por eso les propongo, démonos una semana para trabajar una redacción que sea coherente. Exacto. Sí, entonces mi duda es la siguiente, para que las cosas que tienen que estar precisadas. Si yo tengo como cliente un triple pack, cambio el teléfono a otra compañía o porque no quiero tener teléfono voy a usar mi celular, ¿me van a poder mantener la tarifa que había antes? O porque son de las cosas que uno se pregunta, le van a tener que aplicar la rebaja del costo de... Entonces no me pueden seguir cobrando el triple pack si tengo dos componentes. Ministra. Del nuevo.
pero el inicial no te puedes seguir cobrando porque sea condición del triple pack. Esa es mi... Claro, requiere... Entonces, Sí, no es tan esa es mi sencillo. duda del... Nosotros habíamos establecido, entiendo, Araceli, un plazo de indicaciones hasta el martes 18. Eso lo habíamos acordado anteriormente. Entonces, mantenemos ese plazo, trabajemos para hacer las indicaciones a este proyecto. Sí. ¿Pero la votación se hace ahora? No, yo entiendo que la postergamos. O sea, tengamos un texto que refleje bien. Es que esto, sí, por favor, Araceli. Nosotros solicitamos que se discuta en general y Sí, particular. lo que pasa es que este proyecto ya fue aprobado en general por la Sí. comisión y en la sala, en la sesión del 21 de julio, se solicitó un informe complementario para aprobarlo en general y en particular y poder presentar indicaciones. Entonces está aprobado, ya está aprobado en general. Gracias, Araceli. Senador Osando. Una pregunta práctica. En el fondo, ¿cómo se puede dar la lógica, la fórmula de que con la velocidad que uno contrata una de estas cosas pueda también hacer este proceso? Porque normalmente contratar no cuesta nada y hacer cambios cuesta un mundo. Muchísimo. Esa es la barrera salida. Fíjense que no solo en esto, es un tema y como no sé si es que no hay plazo, no hay control. Yo me cambié de oficina y tenía internet en mi oficina, que no me costó nada contratarlo, porque la oficina estaba en la dehesa. Olvídese lo que me costó devolverlo. Tuve casi 25 minutos en el teléfono de grabadora en grabadora, de señor, y siempre me iban a preguntar al jefe, me ofrecieron bajarme el 50% de todo, al final digo, no quiero, y ya va al supervisor y me tuve que cortar. Y al final tuve que usar una plataforma de estas distintas para poder bajarme. Entonces, todas estas cosas son letras muertas si realmente no existe una obligación clara, o un tiempo, o no sé, la fórmula, para que con la misma velocidad que le ofrecen el servicio, se lo pueden cambiar. Gracias, senador. Ministra. Ese es el objetivo. Porque a veces hay que devolver aparatos, cosas de ese tipo. Me quiero salir, .cl está en CERNAC. Es en conjunto con el CERNAC. Perdona, y eso obliga a que en ese momento en que uno dijo me quiero salir, desde el día siguiente ya no se le puede seguir cobrando por el servicio que uno pidió terminar. Muchas gracias, ministra. Senador. Es para aclarar. Usamos esa porque alguien nos recomendó esa. Pero en el fondo, a mí lo que me extraña es que tenga que haber una plataforma para eso. Exacto. Ese es el tema, tratar porque el día de mañana se cae la... No sé, ahí hay algo extraño. Pero funciona bien, ¿eh? Pero actúa muy bien. O sea, funcionó. Sí, funcionó el tiro. Ha funcionado muy bien. Hubiera sabido, me había ahorrado como 25 minutos de teléfono. Pero el objetivo de esta ley también apunta en ese sentido, que no tengamos que acudir a la plataforma, o sea, que ocurra de manera más expedita, porque es una realidad que el contrato es instantáneo, pero las barreras de salida la verdad que son bien significativas y tienen a los usuarios durante mucho tiempo, a veces con servicios paralelos y pagos paralelos. Ministra. Ratificar que ya existen esas experiencias y que lo que deberíamos dejar acá es bien registrada la forma en que pueden operar. Ahí le propongo que podamos trabajar con quien ustedes designen también de la subsecretaría para llegar a una redacción que sea coherente y que sea más acotada que lo que tenemos en el proyecto original. Ok, hay acuerdo entonces. Ya, colegas. Martes 18, lo que acordamos, a no ser de que quieran cambiar el plazo.
Colegas, yo les quiero agradecer. Tuvimos una extensa reunión antes también con la ministra. El segundo punto de la tabla, que es el proyecto conocido como Proyecto CATI, que crea este Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito. Hemos acordado con el Ministerio de Transporte ponerlo en el primer y único tema de la tabla de la próxima sesión. El Ministerio de Transporte va a entregar información detallada respecto, por un lado, a los temas de gobernanza, que tiene que ver con la creación de, o la sumatoria, no sé, a la División de Fiscalización del Control Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito, cómo va a funcionar. También está pendiente una visita al centro que funciona actualmente en el Ministerio de Transporte. Algunos de ustedes ya han estado ahí. Y mayor claridad, porque algo estuvimos revisando respecto de los temas de protección de datos, que son los dos temas, yo diría que respecto a los cuales hay mayores consultas y dudas. Una vez que podamos resolver eso en la misma sesión, iniciamos la votación en particular de este importante proyecto. Ministra. Gracias, Presidenta. Solamente, yo sé que estamos ya en la hora, pero si usted lo considerara, para adelantar, tal vez podría hacer rápidamente la presentación para que queden todos Excelente. con un panorama general Y que pues vemos a los precisamos en los detalles que usted nos ha pedido. Okay, tiene la palabra, ministra. Gracias. Romina Garrido va a proyectar la presentación y yo la voy a hacer desde acá. Katy. Al RAN. Ay, perdón. Sí. Le contesto. Bueno, Sí. Francisco puede precisar Sí, más, pero hay algunos plazos mil que todavía disculpas, están en senador García Huidobro. Sí, hoy día hemos Francisco, conversado si una serie puede, de temas. antes Subsecretario, por el tema de roaming, nosotros también habíamos oficiado, aún no llega la respuesta, la solicitud de oficio fue la semana pasada, y respecto a la consulta del senador García Huidobro y la implementación de la ley de roaming automático nacional. Así es, Presidenta, muchas gracias por su intermedio responderle al senador Alejandro García Huidobro, que efectivamente hoy día estamos en la última etapa para efectos prácticos de, a contar el día 31 de enero de este año, pasar a la obligatoriedad de roaming automático nacional respecto a las localidades, rutas y zonas en las cuales la celebración de contratos de roaming automático es obligatoria, tanto para el concesionario de la red visitada como para el concesionario de la red de origen, según lo que establece el artículo 8 del reglamento, y también el roaming para mitigar las interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia, según se establece en el artículo 9 del mismo reglamento. Señalar, Presidenta, que el reglamento fue, tal como lo señalé en la sesión que tuvimos el día 1 de diciembre, publicado en el Diario Oficial el día 2 de diciembre, por lo tanto ya tenemos desde la Subtel planes de fiscalización para el mes de febrero, por cierto, de este año, por región, detallados que nosotros vamos a hacerles llegar hoy día durante el transcurso de la tarde, de modo de contestar los oficios que nos enviaron durante la sesión anterior. Solamente hay pendiente, y esto tiene que quedar a firme o publicado antes del día 30 de enero, 2 normas técnicas en las cuales estamos trabajando. La primera referida a la individualización precisa y exacta en este catálogo de localidades, que van a ser alrededor de 10.000, y también, ¿no es cierto?, la norma técnica respecto a cómo se mitigan las interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia. Por lo tanto, los equipos ya están en la parte final. Nosotros vamos a mandar, por cierto, apenas estén listos las normas técnicas en cuestión, y a partir del día 31 de enero, de acuerdo a lo que establece la ley, 60 días corridos a continuación de la publicación del reglamento, es cuando se hace exigible y fiscalizable las acciones en cuestión. Así que vamos a tener muy buenas noticias a partir del 1 de febrero, y desde ya, Presidenta, si le parece, estoy disponible para que la primera sesión de marzo podamos analizar la fiscalización que vamos a realizar desde el 1 al 28 de febrero respecto a la aplicación de roaming automático nacional en las 16 regiones de nuestro país. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Entonces creo, yo ya dejaría agendada la primera sesión de febrero entonces con el informe de la ley de roaming automático nacional. Muchas gracias. Ministra, pasamos al centro automatizado ahí. Katy. Vamos con la presentación. Preparamos un resumen que es lo que va a proyectar Romina, y vamos a la siguiente lámina. Romina, por favor. ¿Se ve, ministra?
Está congelada la imagen. Se ve perfecto. Hay que pasar a la segunda página, por favor. Ahí, no, ahí te pasaste una... A la anterior. No, pero siguen, sí. No, dale nomás, ya. Primero, la institucionalidad y lo que estamos proponiendo. Esto lo que propone es descentralizar esta gestión y está dentro del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, como vamos a mostrar en un momento más. En 2018, que se propuso la ley, a ver, Romina, se la puede dejar en imagen de pantalla. En modo pantalla. En modo pantalla, sí. Sí. Es Está a esa misma. disposición. Bueno, ya. Sí, está a Sí, es casi la disposición misma. en formato papel. Ya, pero yo puedo ir viéndola aquí. ¿Se ve ahí, ministra? Sí, Sigo sí se ve. congelada. Ahí sí. Ah, Ahí ya, sí, ya, ahí disculpe. sí. Sí. Lo que propone la ley es crear una división dentro de la Subsecretaría de Transporte a partir del actual Programa Nacional de Fiscalización. El programa, en realidad, por su nombre, es un programa presupuestario. No tiene una condición de división con las facultades que se necesitan. Y por eso ese programa existe desde 1993. Lo que hace es que da facultades para que los inspectores puedan fiscalizar de manera directa y remota con distintos equipos, y por eso esta visita al centro es bien importante para entender cómo se hace la fiscalización directa y la fiscalización remota. Y se genera entonces un registro de infracciones que es el que administra actualmente el Ministerio a través de este programa de fiscalización. Ahora hay 530 personas a nivel nacional y eso da cuenta de la precariedad del control, porque aquí no solamente se fiscaliza, por ejemplo, control de gases, también todos los gabinetes psicotécnicos, las plantas de revisión técnica, las escuelas de conductores, la vigencia, por ejemplo, de los papeles de los buses en los terminales. Es una cantidad enorme de temas que tienen que controlar. Esto no externaliza las funciones, un tema que se discutió la otra vez. Estos son todos funcionarios del ministerio, no hay empresas externas que hagan ninguna de estas funciones. Y además responde a restricciones presupuestarias y por eso es que se definió en esa forma, y lo que estamos proponiendo es institucionalizar este programa y darle más facultades como una división, dado que ya cuenta con el conocimiento y los especialistas necesarios. Como vamos a ver en un momento, amplía esta capacidad y la refuerza, pero usa mucho de lo que ya existe. Romina, pasa nomás. Sí, por supuesto. Aquí vamos a ir en detalle en la siguiente ministra, lámina solo, al desagregado. Sí, un segundo. Es que la consulta parece que el senador Letelier es fiscalizadores por región y... Sí. Todos pueden fiscalizar todos los ámbitos que nos corresponden. Sí. Ok, continuemos, por favor. Este es el organigrama actual del programa de fiscalización y en amarillo se marcan los cargos adicionales que serían necesarios para dar la forma de división y para reforzar las áreas que principalmente son de analistas y algunos abogados. Acá está con más detalle la misma imagen. Sí, es letra menos. Sí, no se alcanza a ver, pero lo vamos a mandar. Amarillo es cargas adicionales y son los verde. adicionales. Y los verdes son cambios de rango. Okay. Es un refuerzo de grado. Gracias. En esta lámina se puede ver en amarillo un área de tratamiento automatizado, como arriba, el primer cuadrado rectángulo amarillo, y se agrega un área de estudios y planificación, que eso no existe actualmente y que permitiría hacer un recuento de cada uno de los antecedentes y las proyecciones y el rendimiento del sistema. Y a la izquierda hay dos rectángulos más pequeñitos, que es un jefe de sala y 20 inspectores, que son los que en la forma remota están haciendo los controles. Y a la derecha, los últimos 6 rectángulos son 4 analistas y 2 analistas de mantención, justamente por el sistema tecnológico que necesita dedicación especial.
La columna de la izquierda, senador Letelier, donde dice región, marca los distintos rectángulos de los encargados regionales. Y sigamos. Sí, es muy pequeña la letra. Va, en el anterior. Pero se los mandamos con más detalle para que lo pueda ver por región. Ya, sigamos, Romina. Este esquema lo que muestra es, en forma resumida, el proceso que sigue el procesamiento de las infracciones. Primero, en el rectángulo de la izquierda, hay 3 rectángulos azules o cuadrados azules que hablan de sensores. Esos sensores son puntos de control. En este caso serían cámaras que registran con un sistema especial, y esto es lo que yo he mencionado en algunos momentos, y lo podemos ver acá después en la presentación, si no me equivoco, en que las cámaras, por ejemplo, de control de tránsito, que lo que hacen es ver cómo está el tránsito en un área, y a partir de eso se van regulando los semáforos, son distintas de las de control de velocidad, que toman la imagen en microsegundos de avance del vehículo. Y por eso es que se puede saber exactamente a qué velocidad iba en ese punto preciso. Son distintas. Esos sensores son los que constituyen la red cuya localización vamos a entregar como una forma preliminar. Okay. Entra a un módulo de recepción de datos. Tenemos por un lado arriba el registro de transporte público de pasajeros para los vehículos de transporte público, y listas blancas que son las patentes, básicamente, de los demás vehículos. Todo esto se procesa en conjunto en una base de datos que se alimenta tanto de los datos de los vehículos, que son las patentes, como del módulo de recepción de datos, que es donde se registraron las infracciones. Desde la base de datos se genera un módulo de validación en que se vuelve a registrar que los datos sean correctos, que estén completos, que corresponda a una infracción, y se va generando la denuncia. Además, hay un sistema de información a usuario y se le informa al usuario que se detectó esta infracción. Desde el módulo de procesos también se va al registro civil a hacer las consultas y se informa que hay una infracción generada. Desde el módulo de validación se generan las denuncias físicas y digitales al juzgado de policía local, que va al registro, a su vez genera el registro de multas impagas y la Tesorería General de la República para el pago de esas multas. Este sistema tiene este pago automático, salvo que alguien diga que tiene un reclamo que hacer, y entonces va al juzgado de policía local y puede plantear su antecedente para que la multa sea eliminada. Y hay un sistema de información a usuario que es donde se le notifica que fue detectada la infracción. Sigue Romina. ¿Sí? Senador. El sistema de citaciones de correos de Chile. Claro, correo versus usuario denunciado. Tienes un módulo de validación. Sí. Y cuando consideras que hay una falta, la citación la hace el juzgado. La denuncia al juzgado policial local. Sí. ¿Cierto? Y o a la tesorería municipal, que es lo que la subsecretaría notifica al infractor, y el infractor ahí puede optar por un recurso ante la misma subsecretaría o recurrir al juzgado de policía local. Ahí no queda claro. Sí. Municipal. Porque la infracción se paga en la tesorería municipal. Se informa al juzgado de policía local. Sí. Ya, lo vamos a precisar. Sí, Romina. ¿Sí? Romina está solicitando la palabra. Tiene la palabra. Disculpe, pero no se escucha muy bien lo que consultó el senador Letelier. Es que no estaba con micrófono. Estoy viendo el organigrama. Están los sensores que ingresan los datos al módulo de recepción, va a la base de datos. Hay un proceso de modulación, por así decirlo, y
Si corresponde, hay una infracción que se traspasa la denuncia, aquí dice, al juzgado de policía local y tesorería municipal. Cuando este es un diagrama del procesamiento actual de las infracciones del sistema de gestión de infracciones que tiene el Programa Nacional de Fiscalización. Es parecido al del Centro Automatizado del Futuro, donde el diagrama se ha presentado, lo presentamos en el mes de junio. Acá lo que se busca representar es que los procesos de fiscalización junto con los del centro están más o menos asentados. Hoy en día, en la primera columna, los puntos de monitoreo corresponden a los sensores que están instalados en las calles. Las listas blancas son aquellos vehículos que están autorizados para poder circular. Luego hay un módulo de validación, se validan datos con el registro civil, y hoy en día las denuncias pueden ser físicas o digitales. Cuando entre en vigencia la ley de transformación digital en plenitud, las denuncias van a tener que ser siempre digitales, y el CATI cambia el sistema de recaudación a un fondo común municipal, donde el dinero finalmente va a este fondo y no a municipio en particular. Gracias. Sí, lo que queremos, perdón, Presidenta, lo que queremos mostrar acá es que no hay grandes variaciones. O sea, ya hay un sistema digital, por ejemplo, en el uso de las vías exclusivas. Son cámaras que detectan las patentes y ocurre todo este proceso, que no cambia mucho en el CATI. El CATI agrega otro tipo de infracciones, pero el procesamiento y la administración de los datos, y por eso nos importa, es esta misma. Okay, muchas gracias. Sigamos, Romina. Un segundo, tengo la lámina en orden distinto aquí. Las tecnologías, y aquí hay una diferencia porque surgió la discusión en alguna sesión previa sobre las diferencias entre la Unidad Operativa de Control de Tránsito y el Programa Nacional de Fiscalización. Y en un caso, por ejemplo, los puntos de monitoreo de la UOCT son, como indicaba antes, cámaras panorámicas. Si ustedes las miran en intersecciones importantes en distintas ciudades, son cámaras que están girando además. Son actuadas desde el centro de control y uno puede localizarlas en distintos ángulos para ver cómo está el tránsito, y eso alimenta la posibilidad de hacer gestión de los semáforos, de los tiempos de semáforo. Y así es como se generan, por ejemplo, ondas verdes en ejes muy cargados para darle prioridad a los vehículos en alguna de las direcciones. Lo que hace entonces es monitorear las condiciones del tránsito, y estos videos de las cámaras se eliminan cada 30 días, porque se acumula una cantidad de información monumental en realidad, y se va despejando. A menos que haya algún, por ejemplo, cuando hay algún siniestro y el fiscal pide la información, esa información se guarda y se le entrega al fiscal, pero en general la rutina es que se elimina. En el caso del programa de fiscalización, son otro tipo de cámaras que reconocen estos caracteres alfanuméricos, porque lo que detectan, por ejemplo, son vehículos particulares en pistas solo bus. Entonces tienen que tener la capacidad de leer la patente. Y creo que hay unas imágenes que después vamos a ver donde se ve esa diferencia. Lo que busca es fiscalizar, al igual que el CATI, el cumplimiento de la ley del tránsito. Esa es dentro de las facultades que el Ministerio tiene. Nosotros en este momento, por ejemplo, no tenemos la facultad del control de velocidad, y esa es una diferencia importante en el CATI. Y lo que se hace es que se transmiten los archivos fotográficos como evidencia para la infracción a través de una red encriptada. Aquí hay algunas imágenes que muestran, por ejemplo, las vistas de las cámaras de la UOCT, que como ustedes ven son panorámicas y son en general cámaras de muy alta precisión. Las últimas cámaras son impresionantes la precisión que tienen, uno puede hacer acercamientos, ver muchos detalles, pero son cámaras de amplio espectro. En cambio, las del Programa Nacional de Fiscalización tienen que ser capaces de leer las patentes
y la localización del vehículo que vaya en una pista, por ejemplo, que corresponde o no corresponde. Entonces son fijas respecto a la pista. Tienen una funcionalidad distinta. La siguiente, por favor, Romina. Y ahí se lee, esto funciona bastante parecido a las autopistas, en que se detecta primero la patente y se contrasta con las patentes que existen. En algunos casos la gente adultera un número, por ejemplo, y hay un registro manual en que se verifica que ese número sea correcto, que coincida con el tipo de auto que está registrado con esa patente, y desde ahí se genera la infracción o se rechaza, cuando no es posible validar, y por eso hay un módulo de validación, cuando no es posible validar que el auto coincide con el número de patente, entonces en general esas se rechazan o se dejan separadas, digamos, no generan infracción, solo se genera infracción cuando está 100% comprobada la autenticidad del auto y la consistencia de los datos. Dale, Romina. Y esto, un segundo, por favor, sí, ministra. No Senador. entendí bien. Entonces, si yo adultero mi patente, cometo una infracción, pudiese ser que no quede registrado, porque no hay coherencia entre el vehículo y la patente. Queda registrado, pero no se genera la infracción automáticamente. Ya. Todas quedan registradas. No Lo que pasa es que algunas no se genera necesitan, automáticamente. justamente, algunas necesitan Otra un tratamiento validación. especial y otras que se generan muy rápidamente. Esto también tiene que tener una condición de visión nocturna, porque, por ejemplo, también en el CATI tenemos los excesos de velocidad con mucha frecuencia en horas de poca visibilidad, en la noche o en la madrugada, así que son cámaras que pueden detectar esta patente también de noche. Sigue Romina. Hay algunas indicaciones que han incorporado los principios para la gestión del CATI, entre ellos neutralidad tecnológica, es decir, que siempre vamos a usar la mejor tecnología y no vamos a estar atados a un proveedor, que esa es una limitación importante, especialmente los primeros sistemas tecnológicos que se quedaban amarrados a un proveedor, una especie de caja negra en que después nosotros no podíamos hacer mejoras o agregar módulos porque estaba un contrato de muy largo plazo con un único proveedor. Así que neutralidad tecnológica, actualización, justamente porque va pasando mucho en tecnología y se pueden ir incorporando mejoras rápidamente. Equivalencia funcional, que es cómo lo hacemos coherente con el programa de fiscalización. Fidelidad, por supuesto, que es el rigor de los datos. Interoperabilidad. Estas cámaras, aunque son distintas en todos los sistemas, están todas conectadas. Si uno va a la OCT, puede mirar todas las cámaras de fiscalización. Si va a fiscalización, puede tener las cámaras de la OCT, también las cámaras del Centro de Control de Buses de Transantiago. Y en muchos casos también con carabineros. O sea, hay una red de cámaras que están todas interconectadas y eso es lo que esperamos también que siga ocurriendo, a pesar de que no todas apuntan a generar las infracciones. Pero en esto, perdón, no están homologadas las cámaras, pero sí están interconectadas. Sí, se transmite como imagen espejo. Se puede acceder a la imagen. Y esa información me preocupa las otras dimensiones del uso de la información en positivo, sí, para fines de orden público, seguridad pública. Esta información podría estar concentrada en tiempo real en otro lado, no. siendo evaluado con inteligencia artificial. No, aquí cada uno es dueño de su información y cada uno es responsable y tiene facultades y tiene responsabilidades sobre los datos. Lo que se comparte es el acceso a la imagen, pero no al dato. O sea, uno puede mirar para fines de mejorar la decisión que va a tomar, por ejemplo, uno puede mirar las otras cámaras, pero no si tiene acceso a la base de datos. Si yo estoy buscando el tránsito de persona que se perdió, una persona que se perdió, y estoy buscándola por todo el país, ¿debería una autoridad tener acceso a todas las bases de datos e información en tiempo real para ver si es que el vehículo de esa persona pasó a un lado
¿ese tipo de información se comparte o todavía no está no. integrado? Eso solamente si es que lo pide el Ministerio Público. Por ejemplo, si hubiera un proceso judicial, entonces se le entregan las imágenes, no se hace la búsqueda, se entregan los registros y ellos hacen... Y no hay uso de la información en tiempo real, en general. No, salvo para la emisión de las infracciones, que es en tiempo real, o los ajustes de semáforos, que también son en tiempo real. ¿Y eso se hace automáticamente? Sí. Sí, por ejemplo, en Santiago hay 3.000 intersecciones conectadas. En casi todas las capitales regionales donde hay UCT están los semáforos conectados. Cada intersección tiene una cantidad de semáforos y cada una se va monitoreando. Cuando se detectan largos de colas muy grandes, se ajustan los semáforos. Está todo... Lo hace una persona que está en el centro de control, que son especialistas en esto, y ellos van haciendo el ajuste porque tampoco se puede manipular un semáforo porque puede quedar un desastre en todo el resto de la red. Entonces hay todo un sistema que se calibra y tiene ciertas holguras donde se puede administrar. Gracias, ministra. Senadora Después, Telía. Me inquietó, me incomodó cuando escuché esto, compartimento estanco, cada uno es dueño de su cámara y su imagen y sus datos. ¿Hay una fórmula para que eso no sea así? Pregunto, porque ayer estamos discutiendo la creación de un ministerio que va a tener que ver con la seguridad pública, seguridad humana en el fondo. Que no es solamente una dimensión represiva, puede ser para alguien que se pierda. por ejemplo, Pero no funciona si no hay alguien que tenga acceso y pueda intercambiar el conjunto de información, porque si las cámaras de transporte, ahora de 2 o más tipos, no se socializan con las de otros actores, con las que tienen los municipios, los que tienen carabineros, parece que no estamos construyendo un sistema integrado. es fácilmente integrable, pero como tienen propósitos distintos, no están integrados permanentemente. Sí, mi duda tiene que ver con la tecnología que se vaya a usar, porque si optamos por una tecnología que después no sea homologable con las otras tecnologías, justamente. porque si queremos reconocimiento facial en ciertas condiciones, con todos los resguardos del caso. Lo he planteado porque quizás que el Ministerio del Interior se debe en algún momento conversar estos temas, para ver cómo se integra con los municipios, con los bancos, con los malls. Hay muchas cámaras dando vueltas y que deberían servir a otros propósitos más allá del específico para el que son contratados. Sí, Gracias. yo estoy de acuerdo y yo creo que, gracias, Presidenta, por su intermedio, cada vez más las tecnologías permiten la integración de manera muy simple. Y por eso es que nosotros hablamos de la neutralidad tecnológica y de poder insertar módulos que nos permitan la integración sin estar atados a un sistema cerrado del que no tengamos nosotros posibilidad de actuar. Así que está previsto que por el tipo de tecnología sea posible incorporar nuevas cosas o módulos de integración sin mayor problema. Esto en general se trata de plataformas de integración. En general son muchas unidades que tienen distinta información y la plataforma de integración es la que junta las partes. Entonces el ministerio encargado, por ejemplo, o interesado en tener toda la información puede generar esa plataforma y ellos hacer este match entre las imágenes. Muchas gracias. Continuamos. Después, normas técnicas. Aquí hay el reglamento de la Ley de Transformación Digital que entrega la regulación de algunos aspectos dinámicos, como dice acá, de componentes en 6 normas técnicas. Hay una consulta pública ya terminada sobre la calidad y funcionamiento de los sistemas y otra también sobre la autenticación. Hay consulta pública prevista en enero para las notificaciones, la seguridad de información y ciberseguridad va a tener también una consulta pública o ya está en curso. Interoperabilidad, hay también consulta pública en enero y documentos y expedientes electrónicos, consulta pública en febrero. Es decir, todo esto ya está previsto como parte de la Ley de Transformación Digital y eso es lo que nosotros tomamos como referencia para este proyecto.
Sí. ¿Romina? Sí, Sí. Romina Sí, la Garrido. ley de transformación digital del Estado. Romina, si tú Sí, puedes sí. precisar cada una. Romina, por Sí, favor, para sí, aclarar. justamente había levantado la mano para poder complementar un poco la información que estaba solicitando el senador Letelier. Justamente él plantea un asunto que es uno de los grandes dolores del Estado, que es trabajar en compartimentos o estancos o silos. La ley de transformación digital justamente viene a cambiar esta noción a través del procedimiento digital y a obligar a que las instituciones públicas puedan compartir información de base con la debida protección de los datos personales, por cierto, en el marco de sus funciones, y se van a dictar y se están dictando actualmente una serie de normativas técnicas que van a regir a todo el Estado en general, al Poder Ejecutivo. Y esas son las que actualmente la DGB está haciendo difusión en las entidades públicas respecto a que las entidades podamos colaborar en las consultas públicas respecto a la norma técnica de autenticación, es decir, cómo las personas se van a validar su identidad con el Estado, cómo van a ser las notificaciones, cómo va a funcionar la interoperabilidad, los documentos y expedientes electrónicos. Acá no vamos a poder diseñar un procedimiento propio en el ministerio, sino que vamos a tener que regirnos por las normativas técnicas generales que van a ser aplicables en el Estado. Y justamente pensar en los datos integrados es algo que también se ha estado evaluando en este gobierno con apoyo de las universidades. Existe un consorcio de 8 universidades estatales y privadas que están proponiendo a largo plazo poder crear infraestructura estatal integrada de datos, y el presidente Sebastián Piñera hace pocas semanas encargó a la Comisión Nacional de Productividad un estudio respecto a este punto de cómo poder integrar los datos de manera segura para que sean accesibles por todas las reparticiones públicas en el cumplimiento, por cierto, de sus funciones y para tomar mejores decisiones de política pública. En los casos, por ejemplo, que menciona el senador cuando se buscan personas perdidas, vehículos, por cierto, el CATI tiene en su normativa normas que autorizan al Ministerio Público y a las policías a poder acceder en ciertos casos a información que en principio es privada, pero que se requiere para poder solucionar, por ejemplo, un caso de una persona extraviada o de un delito que se está cometiendo o se cometió. Entonces, pero siempre con los debidos controles de la autorización judicial, etcétera. Esas normas están contenidas en el CATI, pero también se está trabajando en miras a que alguna vez podamos en Chile contar con modelos similares como los de Suecia, Inglaterra, Nueva Zelanda, que ellos tienen infraestructura integrada de los datos, y para eso son necesarios justamente normas como la de transformación digital, como la de datos personales que está en el Senado, pero responden a un anhelo mucho mayor del Estado, por cierto, y que el CATI intenta abordar desde la perspectiva de las infracciones de tránsito y cómo ser interoperables también con los municipios, con los juzgados de policía local, y ahora rigiéndose con la normativa que va a comenzar su vigencia prontamente el 2023. Gracias, Romina. Carlos Aranda había solicitado la palabra. Complementando lo antes dicho y profundizando la información que a raíz de la pregunta del senador Letelier, les quería comentar que en los años anteriores, con cargo a financiamiento de Corfo, se realizó un piloto de integración de plataformas de cámaras entre UOCT, Programa Nacional de Fiscalización, Metro de Santiago, las municipalidades de Santiago y Providencia. Y el piloto fue absolutamente exitoso, ya que todas esas instituciones pudieron compartir las imágenes durante un periodo superior a un año, logrando demostrar que eran absolutamente
compatibles las tecnologías tanto de los software como de las cámaras, ya que los respectivos proyectos utilizaron unas normas internacionales como la norma ONBIF que permite la interoperabilidad de las cámaras sin importar el software que estén utilizando. Entonces, ese tipo de normas las hemos estado utilizando particularmente en el Programa Nacional de Fiscalización, en que a pesar de que utilizamos cámaras de diferentes países, diferentes marcas, al cumplir los protocolos, los estándares establecidos internacionalmente para este tipo de usos, se permiten utilizar sin problema de compatibilidad. Muchas gracias, Carlos. Ministra. Seguimos con la presentación. Ya faltan poquitas láminas. Respecto a la protección de datos, era la siguiente, que era una preocupación, sigue siendo una preocupación. Hay algunos puntos que nos gustaría aclarar. Primero, hay una protección de datos personales explícita, tal como lo indicó Romina hace poco, para todos los entes que participan en este tratamiento. Es decir, todos van a estar sujetos a la Ley de Protección de Datos, además. Fuera de eso, hay una protección explícita de los datos en la notificación electrónica a las personas. Eso también está previsto, que la información sea la que puede llegar solamente al interesado. En todas las plataformas digitales existen requisitos que tienen que cumplirse para la protección de los datos de las personas, porque está todo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales. Pone límites para proteger los datos en la captación de imágenes, en la instalación de dispositivos, en su localización y en aspectos técnicos como no identificar a los ocupantes. Hay países donde cuando llega una infracción viene solamente la fotografía del conductor, que se alcanza a veces a distinguir, depende del nivel de precisión de la cámara, pero vienen cubiertas las caras de los acompañantes. Esas son medidas que se toman justamente para proteger la privacidad de las personas. Hay requisitos específicos de ciberseguridad, como indicamos antes, hay reglamentos que ya establecen las normas que deben cumplirse. Muchas de ellas ya están dentro de los sistemas que nosotros administramos, porque se administra mucha información que es sensible, entonces está todo eso ya protegido. Después reemplaza y fortalece el artículo 21 de protección de datos referido justamente a eso, y no solo hay mera referencia a la ley 19.628, sino que incorpora todos los requisitos de protección de datos personales que esa ley establece. Y respecto a la situación actual en el Ministerio de este tipo de materias, tenemos la experiencia en el manejo de cámaras y tecnologías desde 2012. Hay 536 cámaras en la región metropolitana que son de fiscalización, 291 son del tipo que permitiría este reconocimiento de placas, que son las que controlan las vías exclusivas. Hay una tasa de error siempre en estos sistemas que es muy baja, cercana a cero. No hay ningún sistema que tenga tasa cero, siempre hay algún error técnico y por eso es que siempre queda el canal de reclamar y entregar antecedentes si es que eso ocurre. Los juzgados de policía local casi no rechazan las infracciones, ellos reciben las cursan y no nos ha llegado información como alguna preocupación, que genera alguna preocupación masiva. Ocasionalmente llega algún caso, pero en general todas se procesan porque están correctas y el sistema ha sido eficaz. En el caso de las vías exclusivas, las personas saben qué significa una infracción y que la prioridad la tienen los buses en esos corredores. Gracias. Hay una consulta, entiendo, el senador García Huidobro. Sí, gracias, Presidenta. Ministra, estamos entrando en los temas más complejos que el tema de datos personales. Sí. Mi consulta, en primer lugar, bueno, voy por lo fácil. Cuando el vehículo es de una empresa, es decir, la verdad que parte lo paga la empresa, no lo paga ahí, y eso no va a afectar en el fondo al conductor. No, eso es política de la empresa. La infracción se cursa al propietario del vehículo tal como está registrado en el registro civil. Perfecto.
El Y segundo, la empresa tendrá políticas internas si le ver cobra la a infracción quién, al ese es un conductor tema o interno, no, eso, eso es un pero es tema bueno que no dejarlo metemos. aclarado ahora. Sí. El tema es que usted manifestó y lo que estamos hablando es cómo resguardar los datos personales de quienes son los acompañantes. Hay bastante experiencia, como le puede contar el senador Sandón, como le costó casi una agresión en su trabajo como alcalde. La pregunta mía va más allá. ¿Quién va a manejar esto? Porque lo van a manejar quienes van a... porque aquí van a existir personas que van a ver esas fotografías. ¿Quién va a garantizar de que eso de alguna manera no se vaya a utilizar para el día a un chantaje, por ejemplo? Esas personas van a tener que ser ministros de FE, me da la impresión, para esto. Son ministros de Son FE de y por ministros eso pueden cursar como la infracción. ¿Sí? Y por supuesto tiene que haber un equipo y ese equipo tiene especificado en sus funciones cuáles son las atribuciones y cuáles son ¿Y qué pasaría? las Es que voy más allá. facultades que tiene. Perfecto. ¿Qué pasa con esto de ministro de FE que haga mal uso justamente de esa información? ¿Qué va a pasar? Es delito, ¿no? Es delito. Es delito. Sí, sí. Justamente el tema es No, cómo... está sancionado. Claro, pero como un conjunto, un equipo de personas que van a ver esto, no va a ser solamente una, va a ser súper complejo poder determinar... Sí. Tanto como es en cualquier ámbito donde se administra información sensible y que está sujeto a sanciones. En muchos casos, es lo mismo que, no sé, equipos médicos que tienen acceso a información de la salud de las personas. Y también uno podría decir, bueno, el laboratorista vio que hay un personaje público conocido que tiene una cierta enfermedad que no quiere que se divulgue, está sujeto a lo mismo, a la confidencialidad de la información, el derecho de las personas que se protejan sus datos. Y por eso es que está en la Ley de Protección de Datos Personales. Y hasta antes de octubre de 2019 captábamos más o menos 1 millón de registros diarios. Eso da cuenta del volumen y la capacidad que tenemos instalada para gestionar sistemas como esto. En la patente, sí, perdón. Sí, senador Navarro. Gracias. Ya, ministra, esta base de datos, o sea, ya sabemos cómo lo usa Facebook, cómo lo utilizan Twitter, Instagram, o sea, ya está claro, hay denuncias internacionales, Facebook ha sido cuestionado y en general el uso de los datos está cuestionado y representa un gran negocio. O sea, hay quienes afirman que es mejor negocio que la venta de armas y que el narcotráfico y que el negocio es tener los datos. O sea, decir que las leyes los protegen, efectivamente es un tema que está por probarse. Hace un tiempo atrás hicimos un gran debate sobre quién va a tener los datos del registro civil. Y eso es una empresa privada que va a almacenar los datos. Y Chile retrocedió en la licitación o el registro civil de una licitación internacional, aduciendo que el Estado chino participaba en la empresa, lo que fue una señal, en mi opinión, extremadamente negativa. Y el tema es el manejo de datos, más allá de la visa que en Estados Unidos nos van a quitar la visa o no. El waiver. Entonces, la visa waiver, que fue el elemento político para presionar, en mi opinión, de que Chile, después de haber adjudicado un contrato para fabricación de pasaportes, se retirara. Entonces, creo que en este estamos en pañales. O sea, claramente decir que lo va a administrar una empresa privada y que las leyes lo protegen, es como el DICOM. O sea, todos sabemos que todos los bancos se quedaron con la base de datos anterior, y que la manejan y la utilizan del mismo tema. Entonces, yo diría que No, son todos funcionarios públicos. No. Aquí pero ¿dónde va a estar físicamente la información? Sí, sí. En el servidor del ministerio. Vamos, en la misma línea, el senador Letelier tiene otra consulta, aprovechemos de Ministra, concentrarla. la verdad, yo lo voy a invitar, yo sé que es medio tarde la invitación, pero Chile debería tener su propia, el Estado, su propia nube, su propia fuente de información. Es un problema de soberanía de datos, a lo que se refiere el senador Navarro. Así es. Y quizás podríamos como comisión oficial en torno a este tema, para pedirle oficialmente al Ministerio su opinión sobre la importancia de tener para lo que es gobierno digital, que el Estado, y que va más allá del gobierno digital, tenga su propia nube
Independiente con que los se lo datos contrate con personales. un tercero la nube, pero hoy en día cada ministerio tiene nubecitas, por así decirlo, y servidores que se refuerzan con esta nubecita. Probablemente deberíamos pensar en cómo avanzamos la protección de datos, elaboración de datos y tener nubes nacionales. A mí no me importa que la nube sea un tercero técnicamente, el que dé lo que importa son las características de los contratos. Hay empresas con información muy sensible que contratan a terceros para esto. Pero sería de interés tener una opinión de ustedes. Solamente aportar una información. Actualmente hay una nube centralizada de datos para los principales procesos. Es un sistema que se llama Simple. ¿Simple? Simple, claro. Que prácticamente todas las reparticiones usan para sus correos electrónicos, para sus procesos. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el bono para los transportistas, lo manejamos simple y de repente efectivamente colapsaba. Y por eso ahora se ha empezado a ver la posibilidad de centralizar esta plataforma, pero manteniendo las nubes centralizadas. Pero efectivamente es un tema que se ha discutido sobre no solo la propiedad de los datos, sino también la eficiencia del uso de los datos. Eso efectivamente requiere una modernización. Gracias, Juan Carlos. ¿Vamos a oficiar si adoptamos el acuerdo, por favor? ¿Qué es lo que Porque hay? es una conversación que yo creo que tenemos que mantener. Sobre el tema, y de hecho hemos pedido una comisión de servicio de SECPRES hacia el Ministerio para que una persona trabaje específicamente ese punto. Excelente. Muchas gracias, ministra. Y seguimos, Romina. Yo creo que ya estamos en las láminas finales, si no me equivoco. Es solamente esto información complementaria. Gran parte de lo que está en esta lámina ya lo hemos comentado, que tenemos toda la protección de datos para lo que se hace actualmente y tenemos certificación ISO 9001, 9001, que revisa todos los protocolos de tratamiento de la información. La siguiente. Y algunas medidas especiales que adoptamos para la seguridad son las que indicamos acá. Hay una red inalámbrica que tiene protocolos de encriptación, es decir, toda esta información circula y se almacena encriptada, con lo cual se protege también. El sistema de gestión de infracciones tiene una tecnología que permite, como indicaba antes, ocultar a los ocupantes de los vehículos, es decir, nunca llega la foto con la cara del acompañante. Hay equipos firewall que son los que protegen el acceso de externos a la seguridad de los datos. Esto existe siempre en las bases de datos más modernas, especialmente para las interconexiones. Y todo se hace en conexiones de Virtual Private Networks, que son los VPN, que son redes internas, que están protegidas también, no es una red pública. Sobre eso quería también mencionar al senador Navarro en los comentarios que hizo. No sé si ustedes les ha llegado por Google, llega un correo periódicamente sobre las timelines y uno día por día recibe un mapa de todo lo que uno hizo, de la dirección en que estuvo, a qué hora viajó, a qué lugar fue, cuánto tiempo estuvo. Le voy a mandar porque es terrorífico, tengo que decir. A mí me empezó a llegar de la nada y no solo me dice que fui de mi casa a la casa de mi mamá, dice fue a Luz 2944. O sea, es con la dirección exacta. Su hijo es. No sé quién. Alguien me sigue. Pero es que es cierto. O sea, cuando uno se preocupa de los datos personales, créanme que ahí está. La única parte en que desaparecen tramos es cuando, por ejemplo, me voy en metro y me perdieron la señal o algo así. Claro. Pero la información esa sí que está abierta. Precisa. Senador Navarro, muchas gracias, ministra. Mira, ministra, yo durante décadas he venido luchando por la instalación del software libre en la administración del Estado, sobre libre que no es gratuito, tiene un costo. Sí. Hemos hecho esfuerzos serios y los ministros de Hacienda son resistentes a adoptar estas medidas, porque contrariamente, si hay software libre del Estado, no hay pago entonces de patente, pero bueno. Pero lo que sí puedo señalar es de que el cuidado actual de los datos que maneja el Estado es precario. CIPER ha realizado hace 48 horas atrás un reportaje en donde los nombres de los 72
colaboradores encubiertos en la Araucanía han quedado al descubierto. Y dicen que falló la encriptación, que los funcionarios manejaban. Solo digo de que si el principal problema que este gobierno señala es hoy día la situación en la Araucanía y en Biobío, y no hay capacidad de proteger los datos de los agentes encubiertos o colaboradores que ellos tienen, señala de que si la policía, no sé si la PDI, pero se habla de Carabineros, no fue capaz de proteger esta información altamente sensible, que como el propio reportaje de CIPER lo dice, pone en riesgo la vida de dicho informante, la vida. La verdad es que yo digo, tenemos una certificación adecuada, siempre puede haber filtraciones, pero yo digo, este Congreso Nacional tiene una situación precaria, Presidenta. Hace 19 años, con un equipo de Suecia, se demoró menos de 2 minutos en estar dentro de todos nuestros correos y dentro del sistema de lo que era entonces la Cámara de Diputados. 2 minutos. Y creo que hay la tecnología hacker suficiente para apropiarse de esos datos. Entonces, creo que la referencia que la ministra nos hace en su exposición resulta débil frente a los hechos que he señalado, que son de reciente data. Hace 48 días, los 72 informantes de Carabineros en la Araucanía, el gobierno hay un problema, el país tiene un problema. Yo creo que la solución es equivocada, la militarización, pero nos revela la fragilidad, la debilidad de lo mismo. Entonces, el senador Juan Pablo Letelier ha pedido un informe sobre aquello. Tenemos un problema y estamos incorporando nuevos datos y, en mi opinión, los esfuerzos que han hecho los ministerios para proteger sus datos no son suficientes y esos datos están en riesgo siempre. Entonces, sobre aquello, Presidenta, no basta que no sea la ministra, tiene que haber una información adicional, porque yo no, ministra, no solo por este tema, sino por la debilidad general, porque se ha descuidado, se ha subestimado el manejo de los datos por parte del Estado. Muchas gracias, y por último, senador Navarro. Presidenta, corto, artículo 20, la ministra no lo tocó. Todos estos recursos, producto de las multas, van a ir a Tesorería General de la República, a excepción del 15% que va a ir al Fondo Común Municipal. A mí me parece bien, porque efectivamente esto no crea incentivos perversos para lo mismo. Sin embargo, yo creo que porcentaje de esta recaudación debe ir a la CONACET, a fin de que haga campaña efectiva. Tiene un precario, miserable presupuesto. Todos los años lo hemos venido diciendo. Entonces, si efectivamente estos recursos van a la Tesorería General, vamos a seguir teniendo una CONACET de un presupuesto precario, debe estar en $1,5 millones. $1,5 millones, que es nada para un servicio público. Si estoy equivocado, ya pedí la semana pasada oficios para que nos den los últimos 20 años del financiamiento de la CONACET con sus variaciones y particularmente su quehacer, su campaña. Entonces, yo le pido a la ministra, que es una facultad del Ejecutivo, ¿cómo hacemos para que esta plata no se vaya a este gran fondo y colaboremos en las campañas preventivas, que son escasas o inexistentes, ministra? Son demasiado escasas. Veámoslo, eso es la discusión en particular. Ok, Presidenta, se lo he manifestado a la ministra y lo voy a reiterar en la discusión en particular. Muchas gracias, senador Navarro. No, solo un comentario que lo habíamos discutido un poco antes que usted llegara, senador, y es que en el óptimo esto debería recaudar 0. Si todos nos portáramos bien y cumpliéramos los límites de velocidad y pudiéramos hacer una fiscalización eficaz, no tendríamos infracciones. Entonces, yo comparto claramente el huevo o la gallina. La si hacemos una grande campaña de educación. Pero tratando de dar una fuente estable. Muchas gracias, ministra. Entonces nos encontramos el próximo miércoles y habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.